Bienvenidos a una tercer clase del módulo 1 de ArchiCAD. En esta oportunidad lo que vamos a ver es la edición de elementos. Vamos a aprender a copiar, a pegar, a mover, a escalar, a usar los menús desplegables que tienen sobre el mouse cuando ustedes presionan sobre alguno de los puntos de los elementos, que son puntos editables. No todos son puntos editables, ya se van a dar cuenta lo que les digo, pero vamos a arrancar ahora con lo básico. En el caso de los muros, por ejemplo, tienen puntos editables que están referidos generalmente a los extremos del muro, pero también se pueden, por ejemplo, quebrar o buscar puntos intermedios. Fijémonos ahora en un ejemplo. Vamos a dejar la casa de lado un ratito. Vamos a dibujar un muro, no importa la longitud. Y fíjense que si yo me voy al mouse, con el mouse a la flechita, y me voy acercando a cada uno de los puntos que tiene el muro, van a ir viendo diferentes interacciones. Las interacciones son estos tildes que aparecen, y esa interacción, por ejemplo, que se pone con un tilde más oscuro que el de abajo, significa que lo que estamos viendo, incluso este simbolito que parece de Mercedes-Benz, que se pone más oscuro que el de abajo, indica que el eje del muro es el que está marcado ahí, ¿no? Es como que me indica de que el eje del muro está ahí. Y el de abajo es el otro lado del muro. Si el muro tuviera un eje medio, por ejemplo acá, le pongo centro, fíjense que en los lados ese símbolo va a estar como más finito y en el medio más grueso. Bien, acá se identifica muy bien cuál es el eje cuando toco el muro entero. Lo puedo tocar acá y se ve bien el eje marcado y los puntos de interacción de los extremos. Estos puntos cambian obviamente según el eje que tenga. Si tiene un eje de cara exterior, va a estar de un lado o del otro. Bien, ¿qué puedo hacer con esos puntos? Si yo toco acá en el medio, por ejemplo, en cualquier parte de un lado del muro, me aparece un menú. Ese menú va a cambiar dependiendo del lado que toque o del punto que toque del muro o de cualquier elemento. En este caso me está dando la opción de quebrar ese muro, tomarlo de ese punto y empezar a deformarlo en planta. Pero también sin soltar la herramienta. Y cuando digo sin soltar la herramienta no significa que tengo que tener el mouse apretado, con el botón apretado. Simplemente hago clic y suelto el botón y ya queda como ajustado el muro al icono, ¿no? al cursor. Pero eso me permite a mí ir cambiando de herramienta. Por ejemplo, paso a la herramienta que me permite curvar el muro o buscar una tangente, ¿sí? Con una tangente poder hacer el muro también curvo. Y tengo otras opciones. Por ejemplo, este dice cambiar el lado exterior del muro trapezoidal. Si esto fuera un muro trapezoidal, que lo vimos creo que en la primera clase, que era este, ¿sí? Yo puedo con esa herramienta cambiar ese lado. ¿Sí? Fíjense. Yo puedo manejar el lado del trapecio de la forma que yo quiero, incluso deformarlo. Bien. Esas son cuestiones que vamos a ir probando e incluso seguramente ustedes a medida que vayan proyectando se van a ir dando cuenta de estas situaciones. Si yo hago clic en la punta, ahí sí me aparece un icono nuevo que a mí me permite estirar y se fueron todos los demás. Todo lo que me permitía curvar, quebrar, se me van, ¿sí? Y aparecen otras herramientas más que son comunes casi todos los elementos de construcción y de biblioteca, que tienen que ver con arrastrar, rotar, simetría, elevar y hacer multiplicaciones de elementos. Ahora simplemente voy a achicar esto para que me dé una longitud de muro más corta. Bien, ¿qué pasa con los forjados, con las losas? Pasa algo parecido, pero en este caso es un elemento superficial. Vamos a dibujarlo. Y fíjense que también con la flecha me voy a un borde y hago clic y me aparece un menú. En este caso lo mismo, puedo quebrar. Voy a hacer de este lado una curva con este otro. Y de este lado una curva con tangente. Con este yo se los mostré en 3D, que es para ampliar todo el elemento superficial equidistante. ¿Sí? Esto lo que hace es agrandar o escalar el elemento uniformemente y equidistante del lado.
Y después tengo, por ejemplo, esto que me permite desplazar el lado hasta cierto límite. Acá me dio un límite que es el límite de las dos curvas. Si esto fuera un cuadrado sería infinito lo que lo puedo mover. Pero en este caso, como las curvas tienden a unirse en algún punto, la geometría me dice hasta acá llegas, no puedes más. Bien. Ahora, sí puedo ir hacia arriba hasta un punto en donde ya se transforma en otra cosa, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta porque si bien el programa es muy bueno, no hace magia. Si la geometría te dice que no se puede, no se puede. Bien, ¿qué otras cosas tengo para la losa? Bueno, como les decía, puedo ampliar hacia los costados. En este caso me dice extender vértices adyacentes. Eso quiere decir que me unió las curvas que yo le hablaba recién. Y también puedo sumar y restar más superficie. Miren, vamos a ver el ejemplo con la casa. Acá nosotros teníamos la casa original más la ampliación. En la casa original tenemos esta losa, ¿sí? Que está, en realidad este es el cielo raso, si se fijan acá, está a la altura 247, así que ¿qué hay que hacer? Hay que elegir la losa. Entonces vamos a ir con Tab hasta que encontremos el forjado, que está a 0,30 de espesor y a una altura de 10 centímetros. Bien, ¿qué hago para ampliar o darle más superficie? Lo selecciono, busco un punto, en este caso este, y le pongo el más. Y con el más y el método geométrico que yo elija desde acá, puedo sumarle más superficie. No importa si esa superficie se mete dentro del que ya está dibujado, porque no lo va a sumar. ¿Sí? Simplemente no pasa nada, directamente suma lo que tiene que sumar y el resto lo deja como está. Y en el caso que yo quiera hacer un hueco, supongamos que acá voy a mandar una escalera al sótano, ¿sí? También toco un punto, pongo menos y hago un hueco. En este caso voy a arrancar de acá y hago un hueco ahí. Entonces, dentro del menú de losas, yo tengo, vamos a poner acá en el medio, mover, que lo que con mover yo muevo ese punto, ¿sí? En el caso que agarro un punto. En este caso puedo hacerlo como una especie de chaflán o redondeo, ya lo vamos a ver en una losa cuadrada. Estirar todos los lados uniformemente, sumar, restar y después todas las herramientas de mover, rotar y copiar. Fíjense si hago una losa cuadrada, y yo quiero redondear esto, toco acá, dejo apretado y pongo redondear. Una vez que pongo redondear, acá elijo el radio que necesito, supongamos que le pongo 1 o 2 metros. Eso está en metros, ¿sí? Y le puedo decir que lo aplique en todas las esquinas. Entonces, obviamente me hace una losa, un entrepiso, lo que sea, un elemento de estos, todo curvado. Si lo selecciono y aprieto F5, lo voy a ver en 3D, ahí van a ver lo que ustedes pueden lograr. Estas herramientas también sirven para poder hacer objetos. O sea, yo puedo con todos los elementos constructivos de ArchiCAD, llámese losa, columnas, muros, yo puedo generar mis propios objetos. Una mesa, por ejemplo, una mesa que no tenga, que quiero diseñar, lo puedo diseñar acá y lo voy a guardar después en mi biblioteca personal. ¿Sí? Ya hay un capítulo que es para esto, para lo que son creación de muebles o de objetos e incluso de estilos de puerta, que esa parte necesitamos un ratito para verlo y inclusive todo lo que tiene que ver con generación de bibliotecas personalizadas. Bien, ¿qué otra cosa podíamos ver en ese menú? En ese menú teníamos también, fíjense que en vez de redondeado yo lo puedo dejar en chaflán. También lo voy a bajar un poquito, lo voy a dejar en 1 metro y se puede aplicar en las 4 esquinas, ¿sí? Ya me queda todo con chaflán. Eso para una vereda, por ejemplo, para una horchava, para un terreno, está muy bueno, es re fácil de usar y muy intuitivo. Bien, con respecto a la cubierta de techo pasa lo mismo, es la misma metodología. Acuérdense que bueno, ahí yo tenía que marcarle un eje y después el método geométrico para dibujar, en este caso está punto a punto. ¿Sí? Y le decía, bueno, esto está en el primer piso. Ahí. Bien, esto es importante, se los cuento ahora porque les va a pasar. ¿Por qué se ve así esto? ¿Por qué se ve una parte en vista y otra parte en proyección? Porque el corte de la planta, en este caso, está pasando
sobre este elemento y me está mostrando una parte cortada, otra parte en vista y otra parte en proyección. Si este techo yo lo elevo, como está lo elevo de su altura original, que son 3 metros, lo subo a 5, ¿sí? Ahí me pasé, lo dejo en 4, o lo bajo en realidad, perdón, lo bajo a 2, y lo voy bajando, ¿sí? Mientras más lo voy bajando, hasta llegar a 0, me lo va a ir mostrando, o menos, por ejemplo, menos 1, me va a ir mostrando ese corte cómo se va moviendo, ¿sí? Bueno, eso entre paréntesis para que ustedes vean que la geometría que genera el programa es exacta y el corte que ustedes están viendo es por donde pasa el corte de la planta, ¿sí? Bien, bueno, con el techo pasa lo mismo. Yo puedo editar las esquinas, como editábamos las esquinas de la losa, ¿sí? En este caso, yo lo voy a aplicar a todas las esquinas, lo voy a probar. Ahí está aplicado a todas las esquinas. Como acá yo ya tenía, me generó 2 chaflanes más. También puedo generar curvas, o sea, redondeo en 1 metro en todas las esquinas. Sí, eso también lo puedo ir viendo en el techo. La diferencia está en que obviamente esto está con una inclinación. Entonces vamos a ir viendo, creo que está abajo, ahí. Vamos a ir viendo cómo queda el techo inclinado. ¿Ven? Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es manipular estos objetos en la planta. Ahí lo borré, vamos a bajar. Estoy en el primer piso. Vamos a manipular. ¿Qué significa manipular? Más allá de quebrarlo, estirarlo, moverlo dentro de sus ejes, yo lo puedo mover en cualquier parte del espacio. En el caso de la planta, puedo usar el comando control D, que a mí me permite, fíjense que no apareció nada en la pantalla, ningún icono raro, simplemente la flecha, pero si yo lo toco de un punto, lo puedo mover para cualquier lado, sin tener el botón del mouse apretado, yo lo puedo mover. Si yo, por ejemplo, digo control D y además aprieto control de vuelta, hago un clic en el control, no, o sea, la toco la tecla y la suelto, me aparece un más. Y con ese más, ¿qué puedo hacer? Copiar. Entonces yo copié ese muro. Si selecciono los dos muros, control D, control también con un dedo ahí, hacemos la tecla, podemos hacer otra copia, ¿sí? Entonces esas operaciones se pueden hacer con cualquier cosa, con un muro, con un mueble, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera poner acá una silla, vamos a buscar una silla, por ejemplo esta, y tengo esa silla ahí, y la quisiera copiar hacia el costado, control D, control, y la muevo, y le digo que me la copie a 1,10 m, por ejemplo, ¿sí? Y ahí me la copio. Si la quiero más pegadita, puedo hacerlo gráficamente, copio acá, ¿sí? Si quisiera hacer varias copias de esto, hay una técnica que es bastante útil y muy práctica, que se llama multiplicar. En AutoCAD le llaman array. Bueno, en este caso, multiplicar, botón derecho, en donde dice mover, me voy abajo a donde dice multiplicar, y acá me aparece este menú. En este menú yo puedo multiplicar haciendo una acción de arrastre, ¿sí? Y después con el método gráfico de entrada yo puedo decir que haga un incremento, ¿sí? Y una extensión, o sea, yo empiezo a mover el objeto y se van copiando. Un incremento más un número, yo le hago un incremento a esto, le digo copiarlo para acá y además haceme 10 copias más. Una extensión que tiene que ver con la distancia y una distribución. Fíjense que por cada uno abajo va cambiando el menú, va cambiando las opciones. En el caso de incremento y extensión, ¿sí? Yo directamente hago la copia de esta manera. Hago así, hago OK y hago la copia. Fíjense. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una copia de esto, pero además darle una distancia y decirle cantidad de copias, me voy a esta otra. Entonces, ¿qué me dice acá? Que yo hago la extensión gráficamente, o sea, dibujo gráficamente la extensión, o le pongo 1 metro, por ejemplo, de separación, pero le digo cuántas copias quiero. Yo quiero,
por ejemplo, 9 copias de esto. Le doy OK, dibujo la extensión y fíjense, solito ya me va dibujando las copias. Esto, a su vez, control D, lo puedo copiar para acá, o directamente botón derecho, mover, multiplicar, y también le digo 9 copias, y esta vez uso esta técnica. ¿Sí? Tomé el punto de referencia en la silla de atrás y me vine hacia la que copié primero. Entonces de esa manera tengo todas las sillitas en el mismo, con la misma separación. ¿Ven? Ahí rápidamente ustedes tienen un auditorio para poder, ¿cómo es? Después cerrarlo y armarle paredes, muros, techo, todo. Empezamos con las sillas. Bien. Esas son algunas de las herramientas de copiar y multiplicar. También podemos hacer lo mismo y decirle que a medida que vaya copiando hacia atrás, por ejemplo, vamos a hacer como una especie de auditorio esta vez, pero con una inclinación o una altura que elijo de la copia incremental. Tomo la silla, mover, multiplicar, le digo 9 copias, como ya está preseteado, ¿sí? Ahí, y después tomo esto, botón derecho, mover, multiplicar, ¿sí? Y ahí le digo que a medida que vaya haciendo la copia, me vaya desplazando la silla, por ejemplo, 50 centímetros. Entonces esta vez la copia la voy a hacer hacia atrás y se va a ir incrementando a medida que va subiendo 50 centímetros. ¿Ven? ¿Qué hice ahí? Copié hacia atrás, ¿sí? La distancia se le dio a ojo, pero le pude haber puesto un número. Pero sí le di con exactitud qué altura quiero de la próxima silla. Entonces la próxima silla va a estar a 50 centímetros, la próxima a 1 metro, a 1 metro 50, a 2, a 2,50 y así. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer con los menús de desplazamiento, rotación? Bueno, justamente girar. Si yo quisiera girar todo este conjunto de sillas, o una silla en particular, o una línea, o lo que sea, selecciono, botón derecho, mover, y acá tengo los distintos modos de edición. En el caso de arrastrar es como el control D, acá está el icono, ¿sí? el atajo. Entonces yo tomo toda la silla y las muevo. Botón derecho, mover, girar. Bien, girar es bastante sencillo, ya las referencias las tiene incorporadas en el programa, no hay que hacer ningún otro paso para poder referenciar un giro. ¿Qué quiere decir esto? Yo tomo un punto de rotación, un pivot, un punto de giro, elijo cualquiera, por ejemplo ese de ahí, y ahí le doy al programa el radio o la distancia, puede ser acá o acá, en cualquier lado, pero lo hago así para que lo vean bien, y tomo una referencia y ahí empiezo a girar, ¿sí? Siempre con el mouse suelto. ¿Qué significa? Cada vez que yo hago un clic, hago el clic y suelto el mouse. ¿Sí? Eso es muy común, lo repito varias veces porque es muy común que cuando uno está aprendiendo a usar ArchiCAD deje apretado el mouse por las dudas, pero en realidad no hace falta. Bien, lo mismo puedo hacer con una silla en particular. Botón derecho, mover, girar. ¿Cuál es el atajo de girar? Control E. Tomo el punto y giro. ¿Sí? Le puedo dar un radio, se lo puedo dar gráficamente o se lo puedo dar numéricamente. Muy bien, esas son las herramientas básicas de edición o de mover, girar y ese tipo de operaciones, ¿sí? También tengo simetría, que es muy parecido, o sea, me pide un eje, digo un eje, ahí está la simetría. Si quisiera una copia, que tengo que presionar control. Entonces botón derecho, mover, simetría, que es control M, hago así, y si presiono control en cualquier momento de la operación, me genera una simetría, una copia simétrica, ¿sí? Bien. Bueno, por último, vamos a ver herramientas 2D. Las herramientas 2D están en una pestañita que está sobre esta barra de herramientas. Yo puedo colapsar estas barritas, estas pestañas, ¿sí? E ir abriendo cada una a gusto.
Si tienen una pantalla grande, obviamente que esto, si está todo abierto, mejor. Pero bueno, desde acá yo puedo ir colapsando o ampliando las pestañas. Bien, ¿qué tengo en documentación? Que es la pestañita que abrí recién. ¿Sí? Tengo todo lo que tiene que ver con acotación, cotas de nivel, cota radial, cota de ángulo, texto, etiquetas, elementos de red. Estos son como herramientas de cambio que yo puedo ir marcando cambios o cuestiones a resaltar. La trama o el hatch, que es más común en AutoCAD. Las líneas, arcos, polilíneas, spline o spline, como quieran llamarle, puntos. Figura, que es insertar imágenes e insertar dibujos. Dibujos, por ejemplo, se pueden insertar dibujos de una lámina que ya tengo armada en ArchiCAD. Bien. En este caso vamos a ver línea, círculo, polilínea, que son y spline, que son las herramientas más comunes, ¿no? Fíjense que cada icono, obviamente, cuando voy tocando va cambiando acá arriba y me va tirando diferentes menús. En este caso de la línea me tira esto que tiene que ver con algunos tipos de líneas ya preestablecidos, pero básicamente lo que más me importa es el método de dibujo. ¿Sí? Si quisiera dibujar una línea sola, clic, clic, o clic, distancia y listo. Si quisiera dibujar varias líneas consecutivas, que no significa que son polilíneas, ¿sí? Son líneas individuales, lo puedo hacer con este botón de acá, con este, o puedo hacer un rectángulo, un cuadrado, ¿sí? O un rectángulo, un cuadrado con una directriz. Entonces yo tiro una directriz primero y después genero el cuadrado, ¿sí? Todas esas operaciones son básicas para el programa. Ahora, lo interesante de lo que tiene que ver con líneas es la cantidad de líneas que ya tiene predefinido el programa, ¿sí? Por ejemplo, esa es la más llamativa, y la posibilidad de que nosotros podamos generar nuestras propias líneas. Pero la verdad que tiene tantas y tanta variedad y ya precargadas que no tengo que estar cargando a cada rato, que puedo dejarlas así y no fabricar más líneas, ¿sí? Tiene como las que generalmente se usan para demarcar terrenos, para demarcar alambrados. Si quisiera simular que ahí hay una puerta plegable, lo puedo hacer con esto. Varios tipos de líneas muy interesantes. Eso es por un lado. Y por otro lado, además, si yo, por ejemplo, voy a borrar todo esto, bueno, lo dejo ahí, así lo van viendo. Si yo quisiera, por ejemplo, que esta línea fuera una flecha, ¿sí? Que esta línea fuera una flecha, yo puedo tocar la línea y decirle que en una de las puntas tenga una flechita, que la tenga en la otra punta o que las tenga en las dos. Esto no quiere decir que es una cota. Esto es simplemente una indicación. Es una línea que tiene flechas en las puntas, nada más. Es como un extra que tiene este programa en esas cuestiones. Bien. Círculos. Lo mismo. Centro, radio y empiezo a dibujar. Fíjense que hago el centro, hago el radio y empiezo a dibujar el círculo. No me dibuja un círculo de una completo. Me permite a mí ir cambiando su longitud del perímetro del círculo, ¿no? De la circunferencia. También puedo, por ejemplo, en este caso que dibujé este círculo, también le puedo decir que me indique que en la punta hay una flecha, en este que me indiquen los dos, o en este que me indiquen uno solo. Esas son como formas interesantes para usar las herramientas 2D. Bien, la polilínea es parecida a la línea, nada más que es un solo elemento una vez que se termina de dibujar, ¿sí? Fíjense, es un solo elemento. ¿Qué diferencia hay entre una línea hecha como una especie de polilínea y una polilínea real? Es que la línea se dibuja de otra manera, o sea, se representa de otra manera cuando yo la dibujé con el método polilínea o línea continua. Y en este caso se representa así. Si yo modifico este punto, es parecido a lo que pasa con una losa, ¿sí? Queda todo unido y eso queda quebrado en la posición que yo quiero. En este caso, la línea se separa de la otra. Son
dos cosas totalmente diferentes. Bien, y con la Spline o SP-Line voy armando puntos, curva, puntos, curva, puntos, curva. Bueno, esto sirve cuando tengamos la clase de terreno. Nos va a servir para marcar curvas de nivel. Es muy, muy útil. En Japa les voy a mostrar cómo puedo acotar un edificio con la herramienta acotación simple y después cómo lo puedo hacer automáticamente. La acotación es muy sencilla. Fíjense que tiene varios métodos de dibujo. En este caso la primera, tomo un punto, tomo otro, doble clic para cerrar la cota. Con ese doble clic yo lo que le estoy diciendo, hasta acá llegué con la cota, y después el martillito lo que hace es darme la distancia que yo quiero. Fíjense que está configurado el programa con 3 decimales. ¿Sí? Eso ya lo vamos a cambiar. Si quiero hacer otra cota, clic, clic, doble clic para cerrar la cota y ahí le digo dónde quiero la ubicación. Eso es una forma sencilla. Si yo quisiera ir en vertical, como está este icono cliqueado, ¿sí? Yo lo puedo hacer sin problemas. No me limita si va para un lado o para el otro. Pero también me deja hacerlo en diagonal. Si yo quisiera, por ejemplo, no sé, acotar desde acá hasta acá, doble clic y ahí elijo la diagonal. Ahí. ¿Sí? Ahí está. Bien. Si estuviera el método de dibujo en este otro icono, solo me deja vertical u horizontal. ¿Sí? En X o en Z. Esta la vamos a borrar y vamos a borrar el resto de las cotas. Ven cómo va tomando más carácter el dibujo como dibujo técnico. Fíjense así, como lo voy a hacer ahora. Selecciono todo. Me voy a documento. Anotación. Cotas automáticas. Acotación exterior. Yo acá le voy a decir que me coloque las cotas en los 4 lados. Le doy OK. Trazo una línea. Y fíjense esto. Bueno, nos vemos en la próxima clase.